peligro se hizo inminente cuando el palo mayor se quebró y el pánico hizo presa de los pasajeros y hasta de la tripulación. Pero el grupo de moravos, sin dejar de cantar himnos y con una ecuanimidad sorprendente, logró calmarlos a todos. Pasado el peligro, los moravos le dijeron al ministro anglicano que la razón por la cual podían comportarse de tal modo era que no le temían a la muerte. El pastor, que hasta ese momento se había considerado buen cristiano, comenzó entonces a dudar de la profundidad de su fe. Y ahora voy a brincar a la página 349, porque aquí lo que va a hacer es decir algunos datos de la biografía de Juan Wesley y entonces mencionar su fracaso en Georgia como pastor y más como evangelizador de los indios. Así que en la página 349, empero Juan también se vio obligado a regresar a Inglaterra en difíciles circunstancias. Una joven a quien había cortejado se casó con otro. Cuando ciertas actitudes de la joven esposa le parecieron frívolas, Wesley se negó a darle la comunión y esto a su vez resultó en un pleito en que se le acusaba de difamación. Confuso y fracasado, Wesley decidió regresar a Inglaterra, que en fin de cuentas parece haber sido lo que sus feligreses deseaban. De vuelta a Inglaterra, sin saber qué camino tomar, estableció relaciones con los moravos, lo que son las vueltas del Espíritu Santo, que tanto lo habían impresionado. Uno de ellos, Pedro Butler, se convirtió en su mentor en asuntos religiosos. Tras varias conversaciones, Wesley llegó a la conclusión de que no tenía verdadera fe, la fe que salva, y que por tanto debía dejar de predicar. Pero Butler le aconsejó que predicara la fe hasta que la tuviera, y que cuando la tuviera, continuara predicándola precisamente porque la tenía. Por fin, el 24 de mayo de 1738, estamos hablando de 3 años, Wesley tuvo la experiencia que cambió el curso de su vida y que él mismo narra. Y ahora yo voy a citar, ¿verdad? Esto es una traducción porque obviamente él hablaba inglés. Por la noche fui de muy mala gana a una sociedad en la calle Aldersgate, donde alguien leía el prefacio de Lutero a la epístola a los romanos. Cuando faltaba como un cuarto para las 9, mientras él describía el cambio que Dios obra en el corazón mediante la fe en Cristo, sentí en mi corazón un ardor extraño. Sentí que confiaba en Cristo y solamente en Él para mi salvación, y me fue dada la certeza de que Él había quitado mis pecados, los míos, y me había salvado de la ley del pecado y la muerte. Esta conversión o esta transformación de Juan Wesley, que cambió radicalmente su vida. Él había sido muy recto, muy religioso, pero eso es lo que los pentecostales y muchos otros hablan, ¿verdad? Porque nosotros los pentecostales ponemos énfasis, pero eso no quiere decir que los demás no lo predican, en la transformación que hace el Espíritu Santo en la persona, ¿verdad? Y claro, los pentecostales decimos, esa experiencia casi siempre o siempre le siguen las lenguas. Pues en muchos casos, ¿verdad? Y de hecho la teología más contemporánea o más actual de los pentecostales lo que dice es, miren, si vienen las lenguas es buenísimo, pero eso no es necesariamente que tiene que venir, ¿verdad? Lo que importa es la transformación. Y entonces, de esta transformación es que vamos a hablar hoy, ¿verdad? De esto es que se trata. Yo quería que ustedes vieran, ¿verdad?, cuál es la reforma que se está buscando en ese momento. Y entonces ahora vamos un poquito para atrás y vamos entonces a ver algunos detalles sobre lo que es el pietismo.
La vez pasada hablamos del puritanismo, que es un movimiento que surge dentro de la iglesia en Inglaterra, ¿verdad? Del anglicanismo. Ponen gran énfasis en la simplicidad del servicio, ponen gran énfasis en guardar el sábado o el domingo, ¿verdad? Pero que ellos le dicen disábado. Ponen gran énfasis en lo que se llama en la jerga, ¿verdad? Teológica, el ascetismo. Eso quiere decir que uno debe seguir unas reglas muy estrictas para, ¿verdad?, llevar esta vida de rectitud, y entonces pues era pues no ir al teatro, no profanar, no jugar, no beber, que todo eso lo heredamos nosotros. ¿Verdad? De ahí es que nos viene. ¿Perdón? Ella me dice que yo estoy aceptando, pues ya hace todo eso. Porque me dijo, yo lo estoy haciendo, pero lo voy a dejar. Bueno, porque miren, si vamos hacia atrás, por ejemplo, la bebida, ¿dónde se había mencionado antes que para llevar una vida recta no se podía beber? ¿Verdad? No existe tal cosa, no, ¿verdad? No se asociaba una cosa con la otra. Así que eso, un momento dado en la historia de la iglesia, surge y se convierte en movimiento, y de tal modo que al día de hoy sobrevive, porque nosotros consideramos, aquí de hecho vino una vez un predicador invitado, y él mencionó que había estado en España, es natural de Cuba, que había estado en España y que había traído no sé qué cosa y algo más, y él no iba a decir lo que era porque sabía que no iba a gustar en la congregación. Y obviamente, ¿de qué estaba hablando? De vino. De vino. Imagínense, en la iglesia de Moisés, un predicador anunciando que había ido a España y había... O sea, para nosotros es chocante. Es chocante. ¿Por qué? Porque venimos de esa tradición. Es que el vino es saludable para el colesterol. Sí. Pero es que en España cuando él predica lo que le ponen es un vaso de vino, ¿no? Sí. Sí, pues es en España, ¿no? Aquí en Puerto Rico. Pero esa no es nuestra tradición. Es bueno para el corazón y para el colesterol y para todo un montón de cosas. Yo me lo doy, ¿sabes? Entre vez en cuando. Y yo le puedo asegurar que la hermana no viene de un trasfondo pentecostal. Esa es la española. Ay, Dios mío. Así que somos herederos de eso, ¿verdad? Y aquí podríamos dedicarle el resto de la hora a decir por qué no es bueno. Yo nunca he probado alcohol en mi vida, ¿sabes? Porque yo vengo de esa tradición y para estar alegre no me hace falta. Así que ¿para qué probarlo? Puedo decir no lo he probado y me mantengo así. Amén. Esa es mi tradición. Si alguien lo hace, no lo voy a condenar, pero tengo la impresión que a veces, o sea, que frecuentemente se les va La mano. se les va la mano y entonces cogen una notita. Así hay mucho alcohólicos, empezaba con Y entonces, como tenemos un problema, estamos en una sociedad donde el alcoholismo es un problema tan grande y donde, miren, ya yo a mi edad yo decidí que hay cosas que yo no puedo probar porque no me quedo con la prueba. ¿Ah? Y entonces pues uno sigue dejándose llevar por el paladar y no deja de subir todos los años un par de libras. Y cuando uno viene a ver, está sobrepeso. Así que bueno, no empezar. Son muy pocas las personas que tienen ese control. Así que, y esa moderación, ¿verdad? Así que nosotros somos herederos de eso. Somos herederos, y eso es muy común también en los Estados Unidos. O sea, nosotros recibimos el Evangelio de los Estados Unidos. Y es verdad que las iglesias históricas, pues muchas tienen eso, pero también se ha requedado, porque cuando el protestantismo llega a Puerto Rico,
miren, ellos tenían que predicar que había una diferencia entre el cristiano católico y el cristiano protestante, ¿verdad? ¿Y cómo se veía esa diferencia? Pues en la conducta, en la vida. Y entonces era tan frecuente que la gente, el hombre común y corriente, se gastaba quizás la mitad de lo que ganaba en la semana, y mientras los hijos estaban sufriendo hambre, necesidades. O sea que en realidad se ganaba para sobrevivir, y si ese poquito se gastaba los domingos en lo que antes se llamaba la pulpería. ¿Alguien se acuerda de ese nombre? Sí, la pulpería, Exacto. la En la tienda. República Dominicana usan ese nombre. Todavía se usa. La pulpería de la esquina. ¿Se fijan? Y en el barrio mío también. De antes Pero ahora es pop. y ya, pulpería era un colmado, ¿verdad? Eso era un colmado. Un colmado, que era el centro social del barrio, Sí, el colmadito. yo mencionaba el palo. Empezaron Bueno. ahí después, la baja, después- Y eso fue a través del puritanismo. Pues, ¿qué nos llegó a nosotros a través del pietismo? Que es lo que vamos a ver hoy. Y esto está bien vivo. Esto está vivo y coleando en toda su vitalidad. ¿Qué ponían ellos énfasis? Si el énfasis que había en ese momento dentro del luteranismo, porque esto es un movimiento que nace dentro del luteranismo en Alemania, si el énfasis era la creencia doctrinal, que de hecho la reforma fue una reforma doctrinal, no fue una reforma de la iglesia. Lo que quiero decir es que el luteranismo retuvo muchas de las cosas del catolicismo, no de las malas costumbres, quiero decir, ¿verdad? Pero la misa, el sacerdocio, pues tú sabes, la liturgia. Lutero jamás pensó que él iba a dividir la iglesia. Finalmente se quedó así porque no acababa de venir la reforma dentro, ¿verdad? Eclesiástica, pero más bien fue una reforma doctrinal. Y entonces, pues como se quedaron en la doctrina y debatiendo sobre la doctrina, y los domingos por la mañana era la doctrina, y entonces esto dice, miren, más importante que la doctrina es la experiencia. ¿Se parece a nosotros? Hay un gran énfasis en nosotros en la experiencia, y es un machacar bien continuo, en que esto hay que experimentarlo. Y cuando vemos a un cristiano como que no tiene ninguna emoción y como que, ¿verdad?, canta repitiendo y a los papagayos, como que empezamos a estremecerlo, hermano, alabe a Dios. Hay un tremendo énfasis en la experiencia, de que hay que tener la experiencia, y que esa experiencia se manifiesta, miren, en una vida de alabanza, en una vida de devoción, en una vida de oración, en una vida de estudio de la Biblia. Esos eran los énfasis más grandes: oración y estudio de la Biblia. ¿Les suena familiar? Mucho, completamente. Esto nos llegó directamente a través de los Estados Unidos. Así que arrepentimiento y santificación son ¿verdad?, los dos grandes, los fuertes de este movimiento. Miren, en la Iglesia Católica ustedes no van a oír, por ejemplo, arrepentimiento. No es una doctrina, ¿ves? Sí, no, o sea, no es que no se diga que no se debe arrepentirse la gente, porque para eso está la confesión. O sea, ellos tienen sus mecanismos, pero de que sea un énfasis, que los domingos se esté predicando y de que sea una enseñanza regular, no existe tal cosa. Incluso en algunas iglesias protestantes, o sea, hay que ser, los más fidedignos herederos de esto son los pentecostales. ¿Por qué? Porque es la renovación de la renovación de la renovación. Mucho énfasis en esto. Y aquí le puedo mencionar el que fue el principal fundador, que el nombre yo sé que no se le va a quedar, ¿verdad? Frecuentemente a mí no se me queda esos nombres, lo que se me queda así es lo que enseñaron ellos. Pero como esto era un movimiento
que tenía